Vamos allí, delante de la presencia del Señor, para orar por este mensaje y por nosotros, para que lo recibamos adecuadamente. Vamos allí, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos permites venir ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Señor, mira, sé tú sobre nosotros, mi Dios. Permítenos recibir con solicitud tu mensaje. Permítenos, Padre amado, la posibilidad de ser instruidos en tu palabra, en tu verdad, y que podamos recibir con solicitud todo lo que tú quieres hablarnos, instruirnos. Padre, mira, Señor, sé tú sobre nosotros. Quita toda distracción, flojera, fatiga, todo aquello que pueda perturbar el recibir con solicitud tu palabra. Por eso, Señor, también te pido que pongas gracia en mí y en mi voz, para que el que escuche este mensaje sea edificado en el conocimiento de tu voluntad y haga las cosas de ahora en adelante, siempre agradándote a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hoy queremos ahondar un poco más sobre la necesidad de la guiatura del Espíritu Santo para nosotros poder vivir en esta vida con menos frustraciones. Sí, nuestras frustraciones tienen que ver con la no realización de nuestros deseos carnales. Por lo tanto, el vivir conforme a los deseos y designios de Dios nos puede ayudar a vivir una vida plena, donde haya verdadera satisfacción de todo lo que hacemos, y esto nos permitirá verdaderamente procurar la santificación y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos allí a la palabra del Señor y veamos qué nos dice el Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amado hermano, amigo, radio escucha, una vez que uno ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, es hecho nueva criatura. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios y estamos llamados a vivir de una manera distinta a como habíamos venido viviendo antes. De lo que nosotros debemos arrepentirnos para confesar al Señor es de nuestra vida anterior, de nuestra forma de vida anterior. No digamos que es arrepentirnos de lo que éramos en un todo, sino de la forma en que vivíamos y para quién hacíamos las cosas. Cuando nosotros nos proyectamos como discípulos del Señor, esto lleva al nacimiento de una nueva criatura, una persona que ya no vive como vivía antes, sino que ahora tiene a quien agradar, a quien rendir cuenta, por quién vivir y un mandato de cómo vivir. Por eso, amado amigo, radio escucha, es necesario el conocimiento de la palabra de Dios para que verdaderamente nosotros nos alineemos con nuestro propósito y evitemos vivir frustrados y amargados en esta vida por querer vivir conforme a nuestros deseos y no conforme a lo que Dios ha proyectado, planificado y creado para nuestras vidas. Leamos en la palabra del Señor, el versículo 1 del capítulo 2 en adelante dice:
y Él os dio vida a vosotros cuando andabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es una condición en la cual nosotros, a pesar de que tal vez usted haya podido decir alguna vez, yo fui feliz, yo hice tal o cual cosa, yo tuve tales y cuales logros, esa vida que nosotros vivimos antes de vivir para Cristo, fue una vida motivada por los deseos de la carne, motivada e influenciada por la corriente del mundo que está bajo el príncipe de la potestad del aire, el enemigo de Dios. Entonces, la intención de lo bueno que nosotros podríamos querer haber hecho en aquel entonces, lógicamente, no era agradable a Dios, porque la motivación venía de satisfacernos a nosotros mismos, de llenar nuestro ego, de tal vez a veces minimizar nuestro ego, pero haciendo las cosas para el hombre, haciendo las cosas para quedar bien con los demás y no para agradar a Dios. Allí está la diferencia, ahí está el magnífico significado que ahora cobra nuestra vida. Antes vivíamos para agradar al mundo, ahora agradamos al creador del mundo. Ahora vivimos con una firme, intención de hacer todo para la gloria de Dios. Todo, nuestros pensamientos, nuestros deseos vienen ahora guiados e influenciados por lo que Dios tiene preparado para nosotros. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso siempre va a ser mejor vivir conforme a lo que Dios tiene para nosotros, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a hacer lo que antes hacíamos conforme a la corriente del mundo, conforme a cómo esa manera de pensar nos llevaba a lograr y a buscar satisfacción de los deseos carnales, de esa interioridad que te motivaba, pero que a la vez, al notar cada logro obtenido, sentías un vacío. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amados, esta forma de vida que ahora nosotros debemos llevar va a evitar que nosotros andemos frustrados, andemos desanimados, apocados, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros siempre nos va a guiar a la verdad, al propósito divino de Dios.
es darle ese sentido para el cual fuimos creados. Entonces, desde el mismo instante que tú te sientes y te ves haciendo lo bueno, haciendo lo agradable a Dios, y sintiéndote como pez en el agua, eso va a crear en ti llenura, va a crear en ti fortaleza. Nunca te va a llevar a un estado de frustración, a un estado de desánimo y mucho menos a una depresión. Y eso es lo que actualmente estamos viendo en el mundo. El mundo tiene un gran crecimiento de estos estados depresivos, estos comportamientos de procrastinación y estos comportamientos de frustración constante de las personas que han perdido el norte, que no saben por qué vivir, para qué vivir, qué hacer con sus vidas. Encontramos tanto vacío en las personas hoy en día que vemos que tratan de llenarlo con las redes sociales, por ejemplo, meterse allí, conocer lo que hacen los demás, ver personas que influencian sobre sus vidas, estos influencers que motivadores y que crean expectativas de un logro mayor, pero tal vez inalcanzable para la mayoría, porque las metas son tener y poseer, es en medio de cualquier circunstancia brillar, es de cualquier manera lograr lo que tú deseas a cuenta de lo que sea. Y esa manera de vivir no lleva más que a la competencia, no lleva más que a la búsqueda del logro, pero cuando llegan a ese logro, cuando obtienen tal vez el resultado de sus esfuerzos personales, se dan cuenta que no sienten llenura, que aún permanece un vacío, que de repente escuchas decirle tanto luchar para nada. Pasé toda mi vida estudiando y ahora me gradúo de bachiller y no tengo ningún logro obtenido. No he hecho nada, he perdido mi tiempo. Más vale no hubiese yo estudiado y me hubiese puesto a trabajar, tuviese más dinero y tuviese carro y tuviese cosas de este mundo. Entonces hay una frustración, no hay un verdadero logro de una meta para alcanzar otra que te va a llevar a la plenitud, sino que es la obtención de logros y cosas que te van llenando tal vez de insatisfacciones, porque no lo haces con un verdadero propósito. No hay una línea verdadera que te lleva a que estás haciendo esto bien y hay un propósito ciertamente y hay una lucha que enfrentar y una oposición que sobrepasar, pero para la obtención de un logro mayor, para observar en nuestras vidas verdaderamente la satisfacción. Sí, es un poco difícil hablar de este tema, es un poco tedioso tal vez para alguien que te estén diciendo, sí, estas cosas, pero quiero decirte, ese deseo tuyo de algún día alcanzar, tener la bendición de poder alcanzar un hogar estable, una persona que pueda habitar contigo, que verdaderamente esté fundamentada en el amor, que puedan desarrollar y reproducirse como Dios nos ha llamado y dentro de un hogar y tener los hijos
digamos, en comunión con nosotros, con relación con Dios, que usted vea a sus hijos desarrollarse haciendo el bien con personalidad, con seguridad, desarrollando sus dones y talentos conforme al temperamento que Dios le ha dado, entendiendo que todo viene de Dios y todo para la gloria de Dios. Y usted ve entonces crecer personas sin frustración, sino que tienen un firme propósito de vida, que tienen la claridad de haber sido llamados por Dios para que con esos dones y talentos que Dios les dio, ellos puedan hacer la voluntad de Dios en la tierra, ser utensilios de honra de Dios en medio de las cosas que hacemos. Amado, es una forma de vivir distinta, es una forma totalmente contraria a la del mundo. Por eso la palabra nos dice que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu y los del espíritu a la carne, porque cuando usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios, la motivación al logro es la satisfacción de Dios. Y cuando usted hace la voluntad de Dios, usted se alinea completamente con esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No hay perfección en el mundo, no hay perfección en la corriente del mundo. Cuando uno anda en la corriente del mundo, no procura verdaderamente un equilibrio para con los demás, sino siempre procura estar arriba, siempre procura ser mejor, no importando lo que tenga que hacer, y eso lo lleva a caer en las tentaciones que constantemente existen para que usted procure esforzarse hacia llenar sus deseos carnales, sus deseos personales, lo que a usted le llena, pero como cuando come algo que no tiene sustancia. Usted lo puede comer, se puede sentir lleno, pero por un ratico nada más. Eso a su cuerpo no le va a llenar, eso a su cuerpo no le va a aportar ningún bien, sino simplemente vas a sentir la satisfacción momentánea, la satisfacción pequeña, pero sin un propósito, sin una paz en ti verdaderamente. Ahora bien, ¿cómo debemos andar? Pues como nos dice la palabra del Señor en Romanos 13, desde el versículo 13 y 14, dice la palabra del Señor: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es una actitud de vida, es un pensamiento, un comportamiento distinto. No podemos seguir nosotros amando a Dios y amando al mundo. El que ama al mundo se hace enemigo de Dios. El que anda guiado por sus deseos, pues entonces va a andar contrario a lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La motivación de nosotros es saber que Jesucristo volverá y que en ese momento en lo que Él vuelva debe hallarnos a nosotros transformados, viviendo conforme a su palabra, haciendo su obra aquí en la tierra, y eso nos dará la gran satisfacción de ser
completamente santificado para presentarnos delante del Padre, puros, limpios y sin mancha, habiendo desechado a la corriente de este mundo, habiendo sido verdaderamente apartados para Él, limpiándonos de todo peso y del pecado, viviendo conforme a su voluntad. Amado hermano, amigo, Radio Escucha, es otra forma la que nos corresponde vivir. No podemos seguir viviendo frustrados, deprimidos, traumatizados, porque no obtengamos lo que queríamos cuando estábamos en el mundo. No podemos trasladar esa forma de vivir a la forma de vivir en Cristo. Al cielo no entraremos con esos deseos de la carne, con esos deseos y vanagloria de la vida, sino que seremos santos, presentando al Señor lo que hicimos con los dones y talentos que nos dio. La multiplicación de haber desarrollado todo nuestro talento y nuestro temperamento para la gloria y honra de su nombre. Y allí, cuando nosotros logremos allí entrar y vivir en su presencia, lograremos la plenitud del gozo, ese deseo tan anhelado del mundo de estar satisfechos realmente con lo que hacemos y además vivir eternamente. Por lo que la gente, humanamente, el mundo ha querido desear, esa eterna juventud, ese plenitud de disfrutar lo que se tiene. Eso se obtiene en la presencia del Señor. Por eso el logro y esa satisfacción al logro de haber hecho las cosas como para el Señor, haber agradado a Dios con nuestro actuar, con nuestra intención del corazón, eso nos llena mucho más que los tesoros de esta tierra. Pero hay que experimentarlo, hay que saberlo. No podemos dejarnos confundir por algunos que predican otras cosas y te llevan a seguir frustrado en esta tierra, pensando de que hay un genio de la lámpara al cual tú le pedirás los deseos y te concederá todas las cosas que te pasen por la cabeza. No, ese no es Dios. Dios quiere algo mejor para nosotros. Dios quiere la plenitud del gozo en una vida eterna en su presencia, para lo cual tenemos entonces que vivir como peregrinos y extranjeros. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 2:16 en adelante. Vamos a leerlo desde el 15, sí. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado hermano, amigo, Radio Escucha, hoy quiero darte este antídoto contra la frustración, contra la depresión, contra la insatisfacción del logro. Es simple y llanamente entender que has sido escogido para vivir de una forma distinta, que has sido escogido para conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra en esta tierra. Por eso el Señor nos dejó sus escrituras, de manera de que todo aquel que le busque, entonces conozca la voluntad de Él, el propósito de nuestras vidas, y nos hallemos haciendo las cosas agradables para el Señor. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso nos lo dice el Señor en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Esos versículos deben convertirse en tu guía permanente, que el Espíritu Santo te lleve a la palabra del Señor, te ilumine a través de ella, que conozcas la voluntad de Dios, que entiendas por qué Dios te ha puesto esos talentos en tu vida. ¿Para qué? Ese temperamento que el cual te domina y que tienes dentro de ti, que no has podido cambiar, porque es Dios que te ha creado de esa manera para que tú, desarrollando esos dones, talentos y temperamento, haciendo su voluntad, puedas sentirte verdaderamente pleno en esta tierra, a pesar de que andemos en ella como peregrinos y extranjeros. Tenemos una recompensa mayor. Debemos vivir en esta tierra haciendo la voluntad de Dios, y allí evitaremos, siendo guiados por el Espíritu Santo, el deseo de nuestras pasiones y ser dominados por la frustración. Estamos llamados a vivir acá como así mismo lo hizo Pablo en Filipenses 4:12 en adelante. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre y ayúdanos, mi Dios, a vivir con los ojos puestos en ti, el autor y consumador de nuestra fe.